Buenos días, buenas tardes. En el momento en el que se esté observando este video, mi nombre es Dana Valeria Piña González. Soy alumna de la Facultad de Medicina de la UNL. Actualmente estoy cursando mi cuarto semestre. El video que estoy haciendo es para exponer sobre el tema que me corresponde para mi proyecto integrador de aprendizaje para la materia de microbiología. Y entonces voy a estar hablando de aspectos desde estructura hasta manifestaciones clínicas de uno de los microorganismos que cubrimos en el temario, específicamente en el apartado de virus. Como se observa en la portada, yo voy a estar hablando sobre el virus de la varicela zoster, también conocido como el virus del herpes humano tipo 3. Entonces voy a dar la introducción con un caso clínico que voy a leer a continuación. Femenina, 89 años, con antecedente de varicela a los 6 años, acude a consulta a su clínica familiar más cercana acompañada de su hija. La paciente refiere que hace unos días comenzó a sentir mucho ardor y comezón en el costado derecho del tórax. Exploración física, temperatura de 37.8 grados Celsius y la presencia de una erupción vesicular unilateral en el tórax con 10 días de evolución. Y aquí tenemos una imagen que presenta lo que se observó en la exploración física. Entonces, datos característicos o más bien relevantes para el diagnóstico de esta paciente. Tiene 89 años, número 1. Es un adulto mayor. Esto se correlaciona bastante con el siguiente dato relevante, que es el antecedente de varicela. Si tuvo un antecedente de varicela es porque el virus de la varicela zoster la infectó, aquí menciona a los 6 años. ¿Y qué pasa? Este virus tiene un mecanismo bastante característico que lo voy a escribir más adelante, pero es importante mencionarlo aquí. Este virus tiene la capacidad de mantener un estado de latencia en nuestro cuerpo. ¿En dónde? En los ganglios de la raíz dorsal. De esos ganglios sabemos que están conectados con nervios, una porción de nuestro cuerpo en específico. ¿Y qué pasa? Primero le dio varicela, se guarda en los ganglios de la raíz dorsal y se mantiene latente ahí. ¿De qué depende que reinfecto, que se vuelva a presentar? ¿De qué depende que sea esto peligroso? Pues del sistema inmune. Y como sabemos, a medida que vamos creciendo, muchos de nuestros órganos se van deteriorando con eso y su función ya no es tan eficiente e ideal. Esto pasa mucho en los pacientes que ya son adultos mayores, en pacientes con VIH, pacientes que están en quimioterapia, porque pasan por un estado de inmunosupresión o inmunodeficiencia, sus defensas están bajas y esto es favorable para el virus para que pueda reactivarse y volver a infectar. Esto es lo que pasa. Virus de la varicela zoster causa varicela a los 6 años, se guarda y se puede reactivar causando herpes zoster, como es el caso de esta paciente. Aquí no menciona ningún otro dato de que si la paciente está en quimioterapia o tiene cáncer, otro dato que nos haga sospechar de esa inmunosupresión, entonces muy probablemente es por la edad. Por eso los adultos mayores son una población de riesgo, no solo para este caso, sino para muchas infecciones, porque su sistema inmune no es el ideal. Entonces, luego la paciente empieza a presentar el ardor, la comezón, que estos síntomas pueden ir incluso antes de observar la erupción vesicular, como aquí en la imagen, y vemos que estas lesiones son bastante características porque no son como máculas o pápulas, sino son vesículas que incluso coalescen y se juntan y se ven un poquito más grandes con diferentes formas una de otra, y todo esto sobre una base eritematosa. Que no cruza la línea media, bastante relevante, y sobre todo en el tórax. Entonces, la paciente aquí, el virus de la varicela zoster reinfectó en un dermatoma del tórax, por eso se ve solamente en esa parte del costado derecho del tórax. Así que, pues esto es lo que trata el caso clínico. Vamos a ver un poco más a detalle las características de este virus. Muy bien, entonces antes de hablar del mecanismo patogénico de este virus para comprender el diagnóstico con el que acabamos de introducir este tema, me gustaría mencionar algunas generalidades que incluso no solo involucran al virus de la varicela zoster, sino a toda la familia de los virus del herpes humano, y como su nombre lo dice, herpes humano. Ya quiero mencionar que estos virus, el único reservorio que tienen somos nosotros, los seres humanos, son ubicuos de distribución mundial. Entonces, pues bueno, generalidades que los engloban a todos: la estructura y replicación, que mencionaré muy brevemente. La estructura, pues hay que saber que son virus de tipo ADN bicatenario, protegidos en una cápside delta-icosaédrica que sabemos que contiene los capsómeros, que son unidades proteicas. Luego, relevante que aquí se menciona que existe un espacio entre esta cápside y la envoltura, que es el tegumento. Entonces, pues está, además de la cápside, el tegumento y luego la envoltura, ¿ok? Entonces entendemos que estos son virus envueltos, por lo tanto van a ser sensibles a detergentes, disolventes, desecación, entre otros. En la envoltura tenemos las glucoproteínas que nos van a permitir la adhesión a las células diana. Y me gustaría mencionar también, aquí se me pasó este dato, la familia de los virus del herpes se clasifica en subfamilias, y el virus de la varicela zoster comparte lugar con el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2 en la subfamilia alfa. Entonces tienen como algunas similitudes en sus mecanismos de patogenia. También pueden permanecer en estado de latencia los virus del herpes simple tipo 1 y 2. Las lesiones que se manifiestan en la piel pueden ser un poco similares, sin embargo, sí se delimita bastante la zona.
y la cantidad de estas lesiones que se presentan. Entonces, pues bueno, ahí son unas diferencias, pero yo quería concentrar solo el concepto de las subfamilias en las que podemos clasificarlos. Entonces, bueno, hablamos de que prosigo con el proceso de replicación, sea la adhesión por las glicoproteínas, y comenzamos con la replicación, que no es más que la nucleocápside que pasa al citosol, después el genoma pasa al núcleo, comienza la replicación en un orden dándole prioridad a la síntesis de proteínas que estabilizan esta misma replicación, a la ADN polimerasa y después a las proteínas con las que se va a englobar la partícula vírica, que por cierto termina de englobarse en el aparato de Golgi antes de ya salir de la célula. Entonces, pues estos son aspectos bastante relevantes y breves que quise mencionar, generalidades de todos los virus del herpes. Entonces, vamos a ver ahora específico el mecanismo patogénico del virus de la varicela zoster. Se da la infección en conjuntivas y o mucosas del tracto respiratorio superior. Eso quiere decir que la transmisión del virus de la varicela zoster es sobre todo por inhalación, pero también existe una transmisión por el contacto directo con el exantema o con las vesículas, las lesiones que se presentan en la varicela. Así que, pues bueno, primero se da esa transmisión. El virus empieza a replicarse, ya vimos como ya hablamos un poquito de esta replicación, entonces empieza a replicarse ¿en dónde? En los ganglios regionales. Bueno, primero sus células dianas son las células mucoepiteliales de pues, el epitelio respiratorio, de la nasofaringe. Empiezan a replicar aquí. Los monocitos, células del sistema inmune, son centinelas, se van a los ganglios para presentar esos antígenos y en estos ganglios se da toda esa replicación, incluso no solamente los ganglios, sino órganos linfoides secundarios, también en la amígdala se da esta replicación. De estos ganglios, órganos linfoides, se da una viremia primaria, que esta viremia primaria sigue como perteneciendo al periodo de incubación y en esa viremia primaria el virus se va a diseminar hacia órganos como hígado, vaso y de aquí los linfocitos T, que ya aquí vemos cómo se empieza a dar la respuesta inmune, empiezan a expandir este virus y sobre todo este virus se da bueno, ya en esta parte, tanto por linfocitos T como pues propia diseminación del virus, ya la viremia secundaria sucede y es donde los virus ya alcanzan la infección de la piel. Y ahora algo aquí relevante, mencionar que la viremia secundaria ya es donde se empiezan a manifestar síntomas generales, malestar general, fiebre y sobre todo el exantema característico del cual ahorita voy a hablar. Pero me interesa mencionar que hay algo en la estructura y replicación del virus del herpes tipo 3 en específico, que es que las partículas víricas que recién se sintetizan y ya se replican y salen de las células, hay ciertas células que poseen en sus lisosomas, organelos con enzimas hidrolíticas, contienen un receptor que es el receptor de mannose 6-fosfato. Este virus resulta ser afín a ese receptor y cuando se une puede eliminarse, pero esto no sucede en los queratinocitos, que son precisamente las células de la piel. No puede hacer esa unión con las partículas víricas, entonces pues estas células sí terminan de infectarse completamente. Y vamos a hablar ya de la manifestación clínica, que es la varicela. La varicela es un exantema de la infancia y ya mencionando datos aquí epidemiológicos, mencionamos que la varicela se da en 90% de los casos en niños menores de 13 años y es importante que los niños se expongan a este virus porque esta varicela también como parte de la epidemiología es peligrosa y es más grave por sus complicaciones como neumonía en los adultos y también pues va a ser grave en embarazadas, en ancianos, bueno más bien adultos mayores, pacientes con VIH que están en quimioterapia, etcétera. Esos son como la población de riesgo para la infección por este virus. Y pues nada, es relevante mencionar eso. ¿Cómo llegan los pacientes con varicela a la consulta? Pues sabemos que, como mencioné, la viremia secundaria se empiezan malestares generales, fiebre, los niños pueden presentar comezón, pérdida del apetito, etc. Pero algo muy característico es el exantema, que por lo mismo de que la varicela es un exantema de la infancia, hay distintos. Está el sarampión, el quinto exantema por parvovirus, la rubiola. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Que incluso también podemos mencionar, no como el exantema de la infancia, sino como otra infección aparte, que es la viruela del mono. Hay un diagnóstico diferencial en el exantema que presentan todas estas enfermedades o infecciones, que es que específicamente en la varicela sucede que el exantema que se presenta, vemos aquí como tiene una evolución característica, donde primero empieza una mácula, luego tenemos una pápula porque se llena de pus, incluso muchas literaturas y referencias lo mencionan como que se describe como una gota de rocío sobre un pétalo de rosa, que aquí se observa bastante bien. Luego estas pápulas empiezan a crecer y forman costras. ¿Qué pasa? Que esta evolución del exantema o estos estadios no están no es como que primero va a llegar el pacientito todo con las máculas, luego las pápulas, sino que en el momento que los pacientitos llegan a la consulta se observa este exantema en toda su evolución, una costra, una pápula, una mácula, etc.
Muy bien, solamente quisiera interrumpir para ser un poquito más específica en el diagnóstico diferencial, además del exantema y los estadios que ya expliqué detalladamente para varicela. Hablando, por ejemplo, en comparación con sarampión, tenemos las manchas de Copley, que incluso también el exantema empieza desde detrás de las orejas y se distribuye por el cuello. Y el aspecto de estas lesiones también son más como máculas o maculopapulosas, no en los estadios que incluso llegamos a encontrar costras en varicela. Lo mismo sucede también con, por ejemplo, rubiola, es el mismo tipo de eritema maculopapuloso que se concentra sobre todo en rubiola, en cara, cabeza y cuello. En el caso de exantema, el quinto exantema por parvovirus, se concentra el eritema solamente en las mejillas. Coxsackie de tipo A, con la enfermedad de mano, pie, boca, pues se limita solamente en esas zonas. Viruela del mono, son más aspectos como verrugas y no se encuentran en los estadios como varicela. Entonces, los estadios de varicela son lo más característico de todos en su comparación con todos estos exantemas. En cuestión del diagnóstico, es bastante clínico, es sobre todo clínico tanto para varicela como para herpes zóster. También mencionar aquí en estas dos diapositivas como que divido las dos manifestaciones principales del virus de la varicela zóster, y pues bueno, esta es la primera manifestación. Es una enfermedad autolimitada. La respuesta celular es muy importante por los linfocitos T, por la formación de anticuerpos que neutralizan las partículas. Y diagnóstico, mencioné, bastante característico con tan solo el cuadro clínico. Y ya en cuestiones de tratamiento para la varicela, si bien hay fármacos que se mencionan en las literaturas, pero como por ejemplo el aciclovir, pero estos fármacos, además de que son muy caros, estos antivirales no resultan tan eficientes porque la varicela diagnostica cuando ya está muy avanzada la infección. Entonces ya no resultan eficientes, pero el tratamiento se puede acompañar. Además de que dura 2 o 3 semanas este exantema, se recomienda que los niños tengan buena higiene, que les corten las uñas, que les den baños con líquidos astringentes para esa comezón y esa molestia en general que puede causar todo el exantema, que por cierto olvidé mencionar que se concentra en el tronco. Pues nada, esto es un poquito del tratamiento que se puede acompañar para los pacientes. Y ahora, pasando a la siguiente diapositiva, ya me gustaría explicar cuál es esta segunda manifestación del virus, que es el herpes zóster, que la realidad es que todo esto es como una historia, justo como vimos en el caso clínico que mencioné. Los pacientes presentan la varicela en la infancia, crecen y característica importante de este virus, que es lo que voy a explicar aquí con este esquema, es que este virus se replica, se empieza a replicar y viaja desde los nervios sensoriales de manera retrógrada por los nervios, las fibras aferentes, llega a los ganglios dorsales, permanecen en estado de latencia y conforme va la edad y se da esa inmunosupresión o inmunodeficiencia, se vuelve a reactivar el virus manifestando herpes zóster, que justo también, como ya había explicado en el caso, es un exantema bastante característico en donde se ven unas vesículas un poco más grandes, en una base eritematosa que está inflamada, y esto presenta mucho ardor y comezón, incluso puede ser antes de que se vea la erupción propiamente, y pues es una enfermedad que se da es dermatomérica. Esto quiere decir que pues como se infecta el nervio, pues se va a manifestar en el dermatoma, que este nervio inerva. Y solamente antes de terminar y pasar con lo último, me gustaría mencionar otras pruebas diagnósticas para situaciones en las que se requiere confirmar el diagnóstico, pero es que este es sobre todo clínico, como ya mencioné. Pero bueno, dentro de estas pruebas está la PCR para las proteínas víricas y la prueba ELISA, que es una prueba serológica y es la más sensible para la detección de anticuerpos. Y como prevención primero para varicela existe la vacuna que se da, que no está obligada dentro del esquema de vacunación, pero sí es importante y sí viene en las cartillas de vacunación. La vacuna del virus atenuado, que está como activo todavía o vivo, pues se induce la inmunidad humoral y la celular, lo cual esto resulta bastante eficiente y se da a partir de los 12 meses o del año, incluso en el programa donde también viene sarampión y junto con pues, la vacuna junto con otros exantemas de la infancia. Y para el herpes zóster también hay como una vacuna pasiva que se da con pues, el antígeno de la varicela zóster para generar anticuerpos, pero ya existe también pues, una vacuna que se llama Shingrix, que es un esquema de 2 dosis para adultos que van ya de 50 años, a partir de los 50 años, y es específicamente para prevenir el herpes zóster. Y bueno, eso es todo lo que podemos mencionar de vacunas, de diagnóstico, de las manifestaciones, patogenia especial en cada tipo de manifestación. Y yo creo que con esto termino la presentación que le corresponde a mi proyecto integrador. Espero haya sido de su agrado y pues muchísimas gracias por la atención y el tiempo dedicado.